Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a platicar acerca de un conjunto de símbolos que son particularmente importantes dentro del ámbito de la tradición india y budista en particular, y específicamente en la tradición del budismo del Tíbet. Se les denomina los 8 símbolos auspiciosos. Se les llama en la lengua tibetana Tashita-gyu, ¿sí? Originalmente, dentro del contexto de la cultura clásica india, representaban estos y algunos más las ofrendas que se hacían a los monarcas, a los reyes, a los emperadores, teniendo como objetivo, naturalmente, exaltar la dignidad de la posición y la autoridad mundana que estos ejercían. Y en el contexto de la tradición budista son símbolos que representan y tienen por objetivo también exaltar la autoridad espiritual de aquellos que han logrado el despertar o la iluminación en el mundo. Hay diferentes organizaciones de los mismos y una variedad de distintas expresiones de estos en las distintas culturas del Oriente y particularmente en las culturas del budismo, en sus diferentes entornos nacionales. Pero en el Tíbet se concentran primariamente en lo que es el parasol de la victoria, el paraguas de la protección, la concha blanca, 2 peces, una ánfora de tierra dorada, la flor de loto y la rueda de la autoridad mundana y espiritual en general. Estos son los 8 símbolos auspiciosos. Se cuenta que cuando el Buda histórico logró el despertar o la iluminación, los dioses o divinidades del panteón hinduista que precedían sobre lo que se llama el reino de la forma, bajaron al mundo para ofrecerle al Buda una serie de obsequios, precisamente orientándolos a exaltar su autoridad espiritual sobre el mundo en general, sobre de diferentes entornos de la realidad, incluyendo aquellos sobre los que ellos precedían. Así entonces, Brahma, que es el señor del reino de la forma, le ofrendó al Buda la rueda de la doctrina o la rueda de la autoridad mundana, que es una especie de círculo con 8 rayos, y que en este contexto representa el noble octuple sendero, el camino que conduce al despertar y la iluminación. E Indra, el dios de los dioses, ofrendó al Buda una concha blanca que representa el sonido del Dharma o de la doctrina que conduce al despertar y la iluminación. Más tarde se agregaron a esta lista de objetos llamados auspiciosos 2 peces que comúnmente se ven saliendo y que tienen una variedad de distintos significados. Los peces nos representan a nosotros, los seres sensibles, que somos capaces, por lo menos potencialmente, de trascender el océano de la existencia cíclica, de la vida limitada por la ignorancia, por el aferramiento, por el apego y la aversión. En otras palabras, representan el potencial presente en todos los seres sensibles para trascender las limitaciones que son propias de la ignorancia y la confusión con la que nos vinculamos al mundo de la experiencia y que se traduce en todas nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales. Pretenden exaltar el hecho de que la naturaleza fundamental de nuestra conciencia o mente es pura, en otras palabras, que nosotros no somos seres caídos o pecaminosos, sino que las distintas aflicciones que hoy nos aquejan lo hacen tan solo de forma temporal y relativa, pero que precisamente a través de la práctica del sendero espiritual nosotros podemos trascender estas limitaciones y podemos actualizar los potenciales que nos conducen a liberarnos de la existencia condicionada, el mundo del dolor y el sufrimiento recurrente y de la vida compulsiva, habitual e inercial. Lograr el nirvana o una condición que trasciende el sufrimiento. Esto es una de las dimensiones de lo que estos 2 peces representan en el contexto de los 8 símbolos auspiciosos. Pero también tienen un significado más profundo, representan la estructura primaria del sistema de energía sutil que caracteriza a los seres sensibles. Se dice que si bien nosotros estamos compuestos de un cuerpo grosso, también el de carne y hueso, estamos compuestos de un cuerpo sutil que está constituido por diferentes tipos de energías vitales, por canales o nervaduras por las cuales esas energías surcan y corren ese cuerpo sutil, por puntos de ensamble energético en donde éstas se enroscan en el eje primario del sistema de energía sutil, y lo que llamamos gotas neurales o cargas primarias de energía masculina y femenina. Si bien estamos constituidos por 72,000 distintos canales primarios,
o esenciales, se dice que estos coinciden o se sintetizan en tres elementales: el canal central y el canal masculino y femenino. El canal central se concibe como una espiga luminosa de color azul profundo, la cual corre desde la coronilla de la cabeza hasta un punto 4 dedos por debajo del ombligo, y por este se transmite la energía de sabiduría que anima a la naturaleza esencial de la mente o la naturaleza búdica del individuo. Y por los dos canales adyacentes, un canal lunar y un canal solar, uno masculino y femenino, se transmite la energía kármica o dualista que anima nuestras acciones, pues positivas y negativas, pero todavía contaminadas por la percepción dualista de la realidad. Los dos peces representan estos dos canales, y en el medio de ellos comúnmente se deposita un parasol que representa el canal central, y con ello se representa el eje primario del sistema de energía sutil, que se pretende organizar de tal manera que en nosotros emerja la naturaleza fundamental de la mente o la conciencia. Este es el simbolismo de los peces dentro del ámbito de los 8 símbolos auspiciosos. Encontramos también el simbolismo del nudo infinito, que representa la infinita unión de la sabiduría y la compasión que coinciden en un Buda al lograr el despertar y la iluminación. También hay un ornamento en el cuerpo de Vishnu, uno de los dioses o divinidades primarias del hinduismo, pero en el budismo toma este significado que representa las dos acumulaciones, la del mérito, la compasión y la sabiduría. Tenemos también el parasol de la victoria, que representa cómo la iluminación nos protege de la inclemencia de las limitaciones del samsara, como un parasol nos protege de la inclemencia del sol. Tenemos también lo que se llama el parasol de la victoria, que es como una serie de retazos de tela circulares en una especie de estructura tubular, que representa la victoria de la iluminación sobre la ignorancia, que se celebra en la tradición budista como el logro más importante que un individuo puede actualizar en su vida. Tenemos también dentro de la estructura de los 8 símbolos auspiciosos lo que se llama el vaso o el ánfora de tierra, que representa la ofrenda de tesoros, de minerales preciosos que se hace tradicionalmente un rey, pero aquí al Buda como un rey entre los hombres, que se ha conquistado a sí mismo en términos generales. La flor de loto, que representa nuestra naturaleza fundamental, nuestra pureza esencial, que como una flor de loto, ¿verdad? Como saben, es una flor que nace del agua turbia de un pantano, pero se eleva sobre de la misma, intachada, blanca y perfecta, y así nuestra naturaleza búdica, se piensa, nos libera del pantano de la existencia cíclica y de la vida condicionada. Y la flor de loto representa en la tradición budista siempre esa estructura fundamental de nuestro ser, nuestra naturaleza búdica, nuestra naturaleza esencial. Y finalmente, la rueda del Dharma, que representa a la doctrina budista, la realidad del sufrimiento, sus causas y el camino que nos conduce a su trascendencia, y que también pues, es una representación simbólica de la totalidad del sendero budista. Entonces, en la tradición tibetana en particular, aunque esto es común para la tradición budista en términos generales, estos 8 símbolos representan pues, las diferentes cualidades del camino, la victoria de la iluminación sobre la ignorancia, la unión de la sabiduría con la compasión, la trascendencia de la existencia cíclica, la concha que representa el anuncio del despertar al mundo o la primacía del despertar sobre el mundo, y se colocan a veces en estatuas, a veces se colocan en los altares, a veces se colocan en diferentes brocados, y todos pretenden exaltar estas cualidades y estas variables positivas en el camino que conducen al despertar. Así que cuando los vean, pues ahora ya tienen una idea un poquito más clara de lo que representa. Muchas gracias.